Buenas noches, muchachos. En la noche de hoy vamos a hablar de un tema que son los archivos en C++. Nosotros hablamos de archivos cada vez que, por ejemplo, nosotros tenemos datos almacenados, ¿cierto? Bajo un nombre y lo tenemos por lo general en un disco externo. Sin embargo, nosotros también podemos tener nuestros propios ficheros, nuestros propios archivos dentro de nuestro PC y la idea es que nosotros podamos hacer un puente, una comunicación con C++. Recordemos que ahora, en esta revolución 4.0, el Big Data y el Data Science son unos de los pilares, ¿cierto?, fundamentales para esta nueva generación y esta nueva revolución. El simple hecho de que todo, ¿cierto?, se maneje relacionado con los datos. Bien, tenemos entonces acá la parte de que pues estos datos nosotros podemos convertirlos en entrada para el compilador de C++, por ejemplo, y desde allí entonces nosotros partamos para poder realizar algún análisis estadístico, por ejemplo, o una predicción o un modelo lineal. También nosotros lo que podemos hacer es llevar los datos a un archivo externo, un TXT, un .xls, por ejemplo, para también poderle hacer un análisis. Entonces ya, ¿cierto? Nosotros revisaríamos muy bien hacia dónde dirigirnos, ¿cierto? Hacia afuera o hacia adentro, según corresponda el C++ adentro y afuera, pues los archivos. Sin embargo, en el contexto del procesamiento de datos, el programa en C++ por lo general no es considerado como datos y el término archivo entre comillas o archivos de datos por lo general solo se refieren a archivos externos que contienen los datos usados en un programa de C++. Aquí hablamos, por ejemplo, de un objeto o de los objetos de flujos de archivos. Hablamos primero entonces de los flujos de archivos de entrada. Tienen su propio método. Nosotros hablamos de métodos y son acciones sobre objetos. Cuando nosotros estemos viendo la programación 3, programación orientada a objetos, entenderemos un poco más sobre los objetos y sobre los métodos. Sin embargo, nosotros acabamos de salir de un tema que son las funciones y estas funciones son los métodos. Entonces, son esas acciones que nosotros hacemos sobre diferentes objetos. Un flujo de archivos que recibe o lee los datos de un archivo a un programa se conoce como flujo de archivos de entrada. Asimismo, tenemos los objetos, ¿cierto? Un flujo de archivos, pero de salida. La dirección o modo se define en relación con el programa y no al archivo. Los datos que se van a un programa se consideran datos de entrada y los datos enviados desde el programa se consideran los datos de salida. A eso me refería cuando hablaba de las entradas y de las salidas. Tenemos aquí el objeto un poco diagramado, donde tenemos el programa y tenemos entonces el flujo de archivos de entrada, flujo de archivos de salida y tenemos el archivo al lado derecho. Resulta que ahora nosotros, como utilizamos IOSTREAM, ahora vamos a utilizar el fstream. Ese stream, a manera de definición, es una especie de canal a través del cual fluyen los datos. Técnicamente, un stream es el enlace lógico utilizado por el programador en C. C++ también lo utiliza como el C para leer o escribir datos desde y hacia los dispositivos estándar conectados al computador. Normalmente el dispositivo estándar para manipular entradas es el teclado y en C++ está asociado al objeto CIN. El dispositivo estándar para salida casi siempre pues, va a ser la pantalla o el monitor de nuestro computador y nosotros lo reconocemos en C++ por medio del objeto cout. Entonces hablamos de I/O stream, ¿cierto? Y aquí hablamos de fstream. Bien, tenemos entonces acá nuevamente este flujo de archivos, ¿cierto? Pero como ya estamos hablando de esos objetos de entrada, los archivos de entrada, entonces se deben declarar como tipo ifstream. Entonces aparece ifstream y el nombre del objeto que nosotros vamos a declarar. Muchachos, así como nosotros declarábamos la variable y el tipo de dato, en este caso va a ser tipo de dato ifstream y el nombre de la variable archivo entrada, que en este caso va a ser nuestro objeto. Entonces acá en la parte de abajo nos está diciendo que pues esta instrucción declara que un objeto de flujo de archivos de entrada llamado archivo ent es un objeto de la clase ifstream.
Para cada archivo que se utilice, el programa, sin importar el tipo de archivo, texto o binario, debe crearse un objeto de flujos de archivo distinto. Si deseamos que nuestro programa lea y escriba en un archivo, se requiere un objeto de flujos de archivo de entrada y uno de salida. Tenemos, así como el if of stream, tenemos el of stream, archivo sal, que es lo mismo, ¿cierto? Pero con nuestro objeto llamado como objeto archivo de salida. Entonces tenemos el if stream y tenemos el of stream. Dentro de C++ se tiene acceso a un flujo de archivos por su nombre de objeto de flujo apropiado. Un nombre para leer el archivo y un nombre para escribir el archivo. Los nombres de objetos como archivo entrada y archivo salida, como se ven aquí en la presentación, pueden ser cualquier nombre seleccionado por el programador, por nosotros, que se ajuste a las reglas de identificación en C++. Podemos utilizar mi archivo, archivo salida, archivo entrada, archivo, file, file, infile, outfile, como ustedes lo quieran llamar. Seguimos entonces hablando de los métodos de flujo de archivo. Cada objeto de flujo de archivo tiene acceso a los métodos definidos por sus clases. Estos métodos incluyen conectar un nombre de objeto de flujo a un nombre de archivo externo llamado abrir un archivo, determinar si se ha hecho una conexión exitosa, cerrar una conexión llamado cerrar un archivo. Obtener el siguiente elemento de datos para el programa desde un flujo de entrada, colocar un elemento de datos nuevo del programa en un flujo de salida y detectar cuándo se alcanzó al final de un archivo. Esto se logra por medio de métodos de apertura de flujo de archivos, los cuales tienen dos propósitos. El primer propósito es abrir un archivo que establece el vínculo de conexión física entre un programa y un archivo. Y dado que los detalles de este vínculo son manejados por el sistema operativo de la computadora y estos obviamente tienen y son transparentes, para el programa por lo general nosotros no necesitamos considerarlos. Desde la perspectiva de codificación, el segundo propósito de abrir un archivo es un poco más relevante. Además de establecer esa conexión física que hablábamos en la parte superior entre un programa y un archivo de datos, abrir archivo conecta el nombre externo del archivo en la computadora con el nombre del objeto que nosotros hemos creado, usado en forma interna por el programa. El método que realiza esta tarea se llama open y es proporcionado por las clases ifstream y ofstream. Al usar el método open para poder conectar el nombre externo del archivo con su nombre de objeto de flujo interno, solo se requiere un argumento. Por ejemplo, entonces acá tenemos esta instrucción, dice archivo ent.open precios.dat. Entonces nosotros tenemos el objeto .open, ¿cierto? Que sería nuestro método de abrir. Precios.dat se refiere al objeto, al archivo que nosotros queremos que abra. Entonces, conexión física, simplemente nosotros lo vamos a establecer en consola y que nos diga que sí se puede abrir el archivo. Así es como nosotros lo podemos detectar. Y de esta manera, ya después nosotros podemos ir y hacer nuestras acciones sobre el archivo, ya sea escribir, que nos traiga los datos o sobreescribir de alguna manera también y digamos que añadir elementos al archivo. Tenemos entonces allí ya la explicación de lo que está haciendo. El argumento del nombre de archivo externo transmitido a open es una cadena contenida entre comillas siempre. Llamar al método open requiere la anotación de objeto estándar donde el nombre del método deseado, en este caso open, es precedido por un punto y un nombre de objeto. Cuando nosotros estemos viendo programación orientada a objetos, tendremos un poquito más, digamos que podemos aterrizar todas estas conceptualizaciones que estamos viendo el día de hoy. Cuando se abre el archivo de entrada o salida, la buena práctica de programación requiere que se compruebe la conexión, de esa que yo les hablaba ahorita, que iba a aparecer por consola, y lo cual nosotros podemos hacer por medio del método file, el cual devolverá dos valores, o es true o es false. ¿Listo? Falso si la apertura tuvo éxito y true si no la tuvo. Tenemos aquí entonces una parte de un código
por lo general el método FOIL se usa en un código similar al siguiente, el cual intenta abrir un archivo llamado precios.dat. Precios.txt o .dat, en este caso le coloqué el .txt, y comprueba que se hizo una conexión válida y reporta un mensaje de error si el archivo no fue abierto con éxito. Entonces tengo el método el objeto archivo ent.file que comprueba una apertura exitosa. Si devuelve el valor true, entonces el archivo no fue abierto con éxito. Por favor, compruebe que el archivo existe y sale del programa. Y si no, entonces aparece un mensaje que dice que el archivo se ha abierto con éxito para la lectura. Nosotros en esa parte ya cuando se cierra ese condicional es cuando entramos a añadir texto o añadir elementos, a sobreescribir, a escribir o a que nos traiga los datos. Entonces acá ya, ¿cierto? Nos explica y ya sabemos lo que hace FOIL. Ahora lo que hace exit, entonces requiere la inclusión de la función de encabezado cstdelete, no necesariamente. Digamos que para esta nueva versión 5.11 y ustedes lo van a probar sin esa librería y se van a dar cuenta que de todas maneras corre. Este argumento de un solo número entero de exit es transmitido en forma directa al sistema operativo para una posible acción posterior o para inspección del usuario. A través del resto del texto se incluirá este tipo de verificación de errores siempre que se abre un archivo, siempre. Entonces acá lo tenemos, exit 1, en la salida, y tenemos el programa que acabamos de hacer, un poquito más extenso. Entonces en la parte superior, miren que yo lo que hice fue desactivar, comentariar la librería de cstdelete, que supuestamente pues, es necesaria para el exit, pero es que nosotros también tenemos el using namespace std y recordemos que palabras más, palabras menos, esta línea tiene unas funciones, las contiene. Entonces, allí está el exit como say-in, say-out, que si yo no pongo esa línea, la número 4, pues no va a correr el programa. Tenemos todo, ¿cierto? La comprobación de la apertura con éxito, tenemos archivo enter.open, .file y tenemos el exit. Tenemos if stream, que significa in, f de archivo, stream. ¿Listo? Y in, f, file, stream. Y ya sabemos que stream es el flujo de datos. Aquí entonces nosotros ya sabemos que vamos a utilizar el if stream y el of stream. Métodos de entrada y de salidas implicadas por el objeto. Por tanto, los objetos ifStream deben usarse para entrada y los objetos ofStream deben utilizarse para la salida. Esto ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Simplemente como repaso. Pero nosotros acá tenemos unas descripciones para los indicadores. Resulta que nosotros tenemos que indicarle aquí en la parte de archivo enter.open, precios.txt, tenemos que decirle que si va a ser un archivo de entrada, de salida o para añadir datos. Entonces miren que aquí aparece el iOS in, abre un archivo de texto en modo de entrada, el iOS out abre un archivo de texto en modo de salida, iOS up abre un archivo de texto en modo de anexar, de añadir. Acá nosotros tenemos el fstream, archivo 1, entonces miren cómo se debe utilizar. Archivo 1.open, este es mi objeto, el que acabé de crear, .open, precios.dat, iOS out, salida. Archivo 1.open, precios.dat.iOS up, anexar. Archivo 1.open, precios.dat, iOS in, de entrada. Y tenemos también aquí, ya para cerrar, la presentación, cerrar un archivo. Entonces nosotros vamos a utilizar el método close. Entonces este método lo que hace es romper la conexión entre el nombre externo del archivo y el objeto de flujo de archivos que nosotros hemos creado, el cual puede ser usado por otro archivo. Entonces ahí tenemos archivo enter.close. ¿Listo? También nosotros vamos a utilizar esta línea. Listo, muchachos, esa era digamos, la conceptualización. Vamos a entrar a hacer unos códigos. Entonces voy a abrir C++. Bueno, acá, digamos, voy a correr este programa. Miren lo que trae. Tiene una matriz, tiene un arreglo y acá ya aparece presione la tecla para continuar. Quiere decir que pasó la prueba de fallo, el FOIL.
Este lo pasó, está creado el archivo, es un archivo de salida. Acá lo tenemos, of stream archivos, aquí está el out. Se llama mi objeto archivos, empiezo archivos.open. Todo lo voy a hacer sobre archivos, archivos, archivos. Eso lo voy a explicar. Acá lo que voy a hacer es minimizarlo. Ya lo corrí. Y acá voy a correr es este, matriz prueba. Sí. Voy a cerrar esto. Y aquí es, ¿dónde está? Entonces ya, por ejemplo, estando acá, podemos crear una macro que haga lo que yo voy a hacer en este momento. Es convertir este texto en columnas, decirle que está delimitado por coma y finalizar. Acá lo mismo para, digamos, si nosotros estamos trayendo algunos datos de, descargando datos de la nube o desde donde sea y los tenemos en C, pues la idea es que todo esto se pueda organizar, pero son archivos planos, perdón, que siempre va a manejar. Entonces, esto, por ejemplo, ahorita lo moví. Son las sumatorias que hemos hecho en matrices, esto es un promedio, es decir, que esto tengo que separarlo un poco mejor para este lado. Igual creo que ahorita si ustedes se dan cuenta con el video, creo que me hizo falta seleccionarle los espacios. Listo, muchachos, entonces, ¿qué haría de esta manera? ¿Para qué? Por ejemplo, para hacer un análisis estadístico, pero gráfico. Entonces podríamos, por ejemplo, crear un gráfico acá de barras, aceptar, darle un mejor formato, darle un título de gráfico, darle y poder hacer un análisis y saber qué es lo que está pasando con bus 3, con bus 2 y con bus 1. Este era un ejercicio y pues digamos que a modo de ejemplo teníamos varios datos donde se estaban midiendo entradas y salidas desde un Transmilenio, desde varias rutas de Transmilenio. Entonces podíamos saber de una ruta tomando una muestra todos los días durante 2 semanas y en hora pico, por ejemplo, para saber cuántas mujeres, cuántos hombres ingresan, cuántos niños y exactamente saber también cada cuánto llegaban los articulados al mismo. Era un ejercicio que se hacía en ingeniería. ¿Que podríamos nosotros hacerlo en este momento? Pues no, porque estamos en esta cuarentena, pero que probablemente, ¿cierto? Y digamos que ya viéndole la aplicación a estos datos que nosotros tenemos y que podemos, entre comillas, migrar a otras aplicaciones. Listo, muchachos. Entonces vamos aquí a nuestro C. Ingreso, nuevo proyecto. Acá entonces lo que voy a hacer es esto. Lo voy a llevar para acá. Listo. Y entonces vamos a empezar con un código. Vamos a hacer una escritura. Entonces esa escritura la voy a hacer como una función sin parámetro y sin retorno. Aquí en el main, pues voy a invocar a escritura. Simplemente no voy a hacer nada más. Y aquí en la parte de abajo sí la voy a definir. Listo. Vamos a crear el objeto, entonces voy a decir que es un of stream. Y lo creo. Le voy a decir que va a ser mi archivo. Ustedes ahí pueden darle el nombre que quieran. Ese es el tipo de nombre, el tipo y el dato que, simplemente el objeto que estoy creando. Out en este archivo, ¿cierto? Porque se puede escribir. Acá entonces le voy a decir mi archivo .open, que ya aparecen las ayudas, las emergentes. Y aquí le digo entre comillas que va a ser prueba.txt, coma, ios, dos puntos, out. Out, ¿cierto?
por off stream. Y vamos a comparar, y vamos a condicionar, perdón, si yo le digo que si mi archivo .file, entonces él me enviará un true o un false. Entonces acá le digo cout. Y aquí, entonces le decimos exit 1. Lo que quiere decir es que sale del programa. Acá salgo de este condicional y le voy a decir mi archivo, como utilizo el cout, eh, simplemente le voy a decir y le digo mi archivo .close. Cierro el main, perdón, el void en mi función. Listo. Entonces miren muchachos que ahora voy a crear y debe estar creado. Acá le voy a decir que este va a ser prueba. Y lo voy a guardar en el escritorio. Los dos archivos, tanto como este que está acá, como el que vamos a tener nosotros como TXT, también debe estar guardado en el escritorio. Miren que me apareció que ya está creado, mírenlo, lo voy a eliminar. Lo voy a eliminar, voy a crear otro TXT, para que ustedes también, acá le voy a decir archivo, guardar como, le doy la misma ruta porque tiene que estar en el escritorio y aquí le digo que va a ser prueba. Voy a colocarle pruebas y voy a cambiarlo en el C, le voy a decir que es pruebas. Listo. Listo, dice que ya. Voy a cerrar esto. Nuevamente lo voy a correr. Listo. Ahí no me dijo que no se encontraba el archivo. Voy a pruebas y miren, bienvenidos a la clase de archivos de programación 2. Y así es como nosotros, ¿cierto? Entonces damos la salida a estos archivos. Ahora vamos a hacer una escritura. Voy a abrir otro bloc de notas para subirles estos códigos. Bien. Ah, bueno, ahorita yo no desactivé el stdlib. El programa corre. Entonces el exit que necesite el stdlib. El fstream, perdón, sí. Si no la tengo, pues no van a correr el off stream. Listo, muchachos. Vamos a hacer entonces ahora lo mismo, pero vamos a cargar los datos desde la consola para llevarlos al archivo. Entonces, nuevamente voy a dejar escritura. Voy a manejar esta escritura. ¿Sí? Pero acá, muchachos, voy a crear un string, un tipo cadena, que se va a llamar texto.
string texto. Abro mi archivo, prueba, iOS out. Si mi archivo falla, entonces envía el verdadero o falso. Compruebe si el archivo está creado, si se encuentra en la ruta establecida, quiere decir que esté dentro de la misma carpeta donde tenemos este programa. Y acá le voy a decir cout, ingrese el texto a visualizar en pruebas. .txt. Y voy a hacer acá un salto de línea. Acá le voy a decir, no le voy a decir sein, sino le voy a decir es getLine. Y este getLine lo que hace es que succiona, toma las frases. Entonces acá getLine o el texto en este caso, y le digo sein, perdón, la llamé texto. Bien, ahí entonces, acá lo que voy a hacer es que le voy a decir mi archivo, acá, y le voy a decir texto. Y le digo mi archivo.close. Entonces, el getLine lo que hace es extraer, ¿cierto? La secuencia de estas entradas sin formato del texto. Y los va a almacenar entonces en las cadenas las va a almacenar en una cadena de C++. ¿Listo? Extraemos la secuencia de estos datos de cadena. Miremos, muchachos, cómo queda. Aquí. Ingrese al texto a visualizar en pruebas. Entonces, bienvenidos. Muchachos de programación 2. Grupo. Este creo que es el 3. Bien. Voy al archivo. Bienvenidos, muchachos de programación 2, grupos 3, BN. Listo, y ahí aparece. Esa es una forma de escribir también en el archivo, ¿cierto? Ya con datos tomados, con este getLine extraídos desde C++. ¿Dónde es este? Bien, vamos a seguir. Ahora vamos a hacer una lectura. Entonces, igual acá voy a hacer una función que sea de lectura. Y aquí, lectura. Voy a dejar el archivo, mi archivo, también voy a tener un string texto, pero acá no es of, ¿cierto? Sino es if string. Mi archivo.open no será iOS out, sino iOS in de entrada. Dejamos entonces estas líneas para la falla en caso de que no funcione. Y acá, muchachos, lo que voy a hacer es un mientras. Mientras mi archivo .eof. Ese eof recorre todo el archivo, ¿cierto? Mientras no sea el final del archivo. Esto es lo que hace esa línea.
Entonces, aquí abro y le digo getLine, que ya sabemos que extrae acá de mi archivo, coma, texto. Lo va a guardar en texto. Y acá le voy a decir cout, perdón, texto. Y me quedó aquí un 0, es texto. ¿Sí? Listo, voy a correr el archivo. Listo, voy a mirar el archivo. Y aquí pues sigue bienvenidos muchachos de programación 2, grupo 3BN, para la lectura de los datos. Pero me faltó acá mientras no. Esto es la negación. Listo, entonces corro. Mientras mi archivo de, perdón, acá me equivoqué, es aquí, acá en el EOF. Mientras no sea al final. Entonces acá mientras no sea al final de mi archivo. Tiene que traer el texto. Ahora sí, bienvenidos muchachos de programación 2, grupo 3BN. Listo, entonces acá ya leímos y traemos los datos desde el archivo externo al C en consola. Clase no. Creo que es este sin título, sí, perfecto. Acá lo voy a pegar. Nos falta hacer, añadir, nos falta añadir un texto. Entonces acá le voy a decir es añadir, no añadir, sino adicionar el texto. Acá entonces le voy a decir adicionar. Y aquí le voy a decir adicionar. Para adicionar, nosotros vamos a utilizar el of stream. Mi archivo, ya no necesito este texto, string texto, pero acá sí necesitamos el punto, dos puntos, dos puntos, up, para adicionar un texto. Dejamos estas líneas iguales, las de el if. Este mientras ya lo puedo eliminar, ¿cierto? Y acá debajo, entonces simplemente le voy a decir que mi archivo dice, vamos a colocar acá universidad, y mi archivo .close. Corro el programa. Bien. Voy a mirar el archivo de pruebas y aquí aparece 3BN, Universidad de Exi. Pero, profe, quedó como feíto. ¿Sí? /n. Corrió bien. Y ahí entonces ya tenemos en la parte de abajo el texto añadido. Profe, pero a ver, si tú haces otro, voy a hacer aquí abajo otro de mi archivo. Y acá le digo Departamento de Ingeniería Mecánica, de Mecatrónica, perdón. Mecatrónica. Línea de programación.
Miremos qué pasa. Corremos. Y se sigue añadiendo el texto. Ah, bueno, aquí apareció otra vez Universidad de Dexia, Departamento de Ingeniería Mecatrónica, línea de programación, pues porque lo volví otra vez a escribir. Listo, muchachos. Eso es en cuanto a añadir, en cuanto a escribir y a leer en archivos. Esto ya lo voy a subir al aula virtual en este momento. Ustedes lo que tienen que hacer es este taller donde tienen que grabarse ustedes, donde compartan pantalla y se vean ustedes por cámara. Profe, no me sirve la cámara del PC, pues hacen también una conexión a su celular y desde el celular ya entonces ustedes pueden eh, activar la cámara. Entonces allí yo los vería con cámara compartiendo pantalla y haciendo solo estos ejercicios. Tienen que escribir, este es el nombre externo del archivo, coba.txt, libro.txt, cupones.txt. El nombre del objeto entonces será if stream memo en modo de salida, que es el off, ¿cierto? Y que debe ir con iOS out, iOS app, iOS in. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de ver en el video, ustedes van a resolver esta parte nomás y vuelvo y lo repito, deben grabarse. Y al habla ustedes, por favor, me envían el link. Ojalá lo hagan por Google Meet para que sea mucho más fácil. Muchachos, mil gracias por su comprensión. Nos vemos entonces ya dentro de 8 días. Que tengan una feliz semana. Cuídense mucho. Que estén muy bien, muchachos. Gracias.